La mayoría de las personas imagina una guerra como algo lejano, lleno de explosiones, tanques y mapas con flechas rojas. Pero casi nadie piensa en lo que ocurre cuando el ruido se apaga y lo que queda es el silencio de los mercados vacíos. La guerra moderna no empieza con hambre, pero termina provocándola. No de forma inmediata, sino lenta, profunda y devastadora. Al principio, todo parece normal. Los supermercados siguen abiertos, los precios suben un poco, las noticias hablan de tensión internacional. La vida cotidiana continúa, y la mayoría asume que los conflictos siempre pasan en otro lado. Sin embargo, debajo de esa aparente normalidad, algo empieza a romperse. La comida que llega a tu mesa no nace en tu ciudad. Viene de campos lejanos, cruza fronteras, océanos y sistemas complejos que dependen de energía, estabilidad y cooperación. Cuando estalla una guerra grande, esos sistemas no resisten el golpe. No porque falte voluntad, sino porque están diseñados para la paz, no para el caos. Un solo ataque a un puerto, una sanción económica, una ruta cerrada o una fábrica detenida puede parecer un detalle menor. Pero en un mundo interconectado, ese detalle se multiplica. Lo que no llega hoy a un país, mañana falta en otro. Y lo que falta, genera miedo. La guerra no necesita destruir todos los campos para afectar la comida. Basta con sembrar incertidumbre. Los productores dudan en sembrar, los transportistas dejan de circular, los gobiernos acaparan reservas. El sistema comienza a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Mientras tanto, las personas comunes no ven bombas caer cerca de sus casas. Solo ven estantes con menos productos, precios que ya no alcanzan y decisiones difíciles. Comprar menos. Elegir qué comida dejar. Adaptarse sin entender del todo por qué. El hambre no aparece de golpe. Se filtra en la vida diaria. Primero es incomodidad, luego preocupación, después angustia. Y cuando finalmente se le pone nombre, ya no es un problema aislado, sino una crisis que nadie puede ignorar. Así comienza la verdadera amenaza de una guerra global. No con un misil, sino con una cadena invisible que se rompe. Porque cuando la comida deja de fluir, la estabilidad también desaparece. Y una vez que eso ocurre, ya no hay frontera que proteja a nadie. La agricultura moderna suele presentarse como una máquina eficiente, capaz de alimentar a millones todos los días. Campos extensos, tecnología avanzada y cadenas de distribución que parecen perfectamente coordinadas. Pero esa eficiencia tiene un precio, depende de que todo funcione sin interrupciones. Cuando una sola pieza falla, el sistema completo se vuelve vulnerable. Hoy, gran parte de los alimentos del mundo se producen en pocas regiones clave. Son los llamados graneros globales, zonas donde se concentra la producción de trigo, maíz, arroz y otros cultivos básicos. El problema es que muchos de esos territorios también tienen un valor estratégico. Cuando la guerra llega allí, la comida deja de ser alimento y se convierte en objetivo. La agricultura no solo necesita tierra y agua. Depende del combustible para las máquinas, de fertilizantes fabricados en otros países, de semillas controladas por pocas empresas y de rutas seguras para transportar la cosecha. Si alguno de esos elementos se corta, la producción cae, aunque el campo siga ahí. En tiempos de guerra, el combustible se vuelve prioritario para fines militares. Los fertilizantes escasean o se encarecen. Las fábricas se detienen y los agricultores no pueden sembrar como antes. No es que quieran producir menos, es que simplemente ya no pueden hacerlo. Además, el comercio internacional sostiene a muchos países que no producen suficiente comida para su población. Barcos que cruzan océanos, trenes que atraviesan continentes y puertos que operan sin descanso. Cuando esas rutas se cierran por bloqueos, ataques o sanciones, el flujo se rompe. La fragilidad del sistema no siempre se nota de inmediato. Al principio se usan reservas, se ajustan importaciones, se intenta compensar. Pero esas soluciones duran poco. La agricultura no responde rápido. Lo que no se sembró hoy no se puede cosechar mañana. Mientras tanto, los países empiezan a protegerse. Restringen exportaciones, guardan alimentos, piensan primero en su propia población. Esa reacción es comprensible, pero agrava el problema global. Lo que uno retiene, otro lo pierde. Así queda expuesta una verdad incómoda. El sistema alimentario mundial es fuerte cuando hay paz, pero frágil cuando hay guerra. Está diseñado para la eficiencia, no para la resistencia. Y cuando la tensión aumenta, esa debilidad se convierte en el inicio de algo mucho más grande. Cuando la producción empieza a fallar,
El impacto no se siente de inmediato en todos lados. Primero aparece en los precios. Alimentos básicos que siempre estuvieron disponibles comienzan a costar más. No porque sean mejores, sino porque ahora son más difíciles de conseguir. El dinero alcanza menos, incluso para quienes antes no se preocupaban por ello. Luego llega la escasez visible. Algunos productos desaparecen de los estantes, otros solo se consiguen en cantidades limitadas. Los gobiernos hablan de ajustes temporales y llaman a la calma, pero la sensación en la calle es distinta. La gente comienza a comprar más de lo necesario, por miedo a que mañana no haya nada. Las cadenas de distribución, ya debilitadas, no pueden responder a esa presión. Camiones que no llegan, almacenes vacíos, rutas interrumpidas. Lo que antes era un sistema continuo se vuelve irregular. La comida existe en algún lugar, pero no llega a donde se necesita. Los países con menos recursos son los primeros en sentir el golpe completo. Dependen casi por completo de las importaciones y no tienen reservas suficientes. Allí, el problema deja de ser económico y se vuelve humanitario. Familias enteras reducen comidas, niños dejan de recibir lo básico. Pero la crisis no se detiene en esas regiones. Incluso los países más ricos comienzan a experimentar tensiones. Protestas, descontento social, presión política. Cuando la comida falta o se vuelve inaccesible, la estabilidad social se debilita rápidamente. Las ciudades, donde casi nadie produce su propio alimento, se vuelven especialmente vulnerables. Millones de personas dependen de entregas diarias. Un retraso de días puede convertirse en caos. La rutina urbana no está preparada para la escasez prolongada. En ese contexto, surgen conflictos internos, saqueos, enfrentamientos, migraciones forzadas en busca de alimentos. No por maldad, sino por supervivencia. Cuando el hambre entra en juego, las reglas sociales cambian. Lo que comenzó como un conflicto lejano ahora afecta la vida diaria de millones. La guerra ya no se ve solo en las noticias. Se siente en el cuerpo, en la mesa y en las decisiones más básicas. El colapso deja de ser una idea y se vuelve experiencia. Así, la falta de alimentos actúa como un acelerador del caos. No crea los problemas, pero los intensifica todos al mismo tiempo. Y una vez que esa dinámica se activa, detenerla se vuelve extremadamente difícil. Cuando la comida falta, las cifras dejan de importar y lo único que cuenta es la experiencia humana. No son toneladas perdidas ni porcentajes de inflación, son personas reales enfrentando decisiones imposibles. Padres que comen menos para que sus hijos puedan comer algo. Comunidades enteras viviendo con una incertidumbre constante. El hambre no solo debilita el cuerpo, también erosiona la mente. La ansiedad se vuelve permanente, la desesperación se normaliza. Cuando no hay seguridad alimentaria, pensar en el futuro se vuelve un lujo. Todo se reduce al presente inmediato y a la necesidad de sobrevivir un día más. En ese punto, la guerra ya no necesita armas visibles. El hambre se convierte en un arma silenciosa, lenta pero efectiva. Desestabiliza sociedades sin disparar un solo tiro. Derrumba gobiernos, rompe la confianza y fragmenta comunidades desde adentro. La ayuda humanitaria intenta responder, pero llega tarde o no es suficiente. Los recursos son limitados y las necesidades superan cualquier capacidad de respuesta. Cuando demasiadas regiones entran en crisis al mismo tiempo, el sistema global de asistencia también colapsa. Lo más inquietante es que este escenario no pertenece a la ciencia ficción. Es una consecuencia lógica de un mundo interconectado llevado al límite por el conflicto. La guerra moderna no solo se libra en el frente, se libra en los campos, en los puertos y en los mercados. Por eso, la seguridad alimentaria no es un tema secundario. Es una de las bases de la estabilidad global. Cuando se rompe, todo lo demás empieza a fallar. La paz social, la economía y hasta la cooperación entre países dependen de que la comida siga fluyendo. La gran advertencia es clara. Un conflicto global no termina cuando callan las armas. Sus efectos continúan durante años, afectando a generaciones que nunca pisaron un campo de batalla. El hambre deja cicatrices más profundas que muchas guerras. Pensar en estos escenarios no es sembrar miedo, es entender la fragilidad del mundo en el que vivimos. Porque si algo demuestra la historia, es que cuando los platos quedan vacíos, el orden desaparece. Y evitar ese punto debería ser una prioridad absoluta.